hecho su curso de análisis estructural, que han aprendido a hacer ahí. No sé, depende del comportamiento. Diseñar en un curso de análisis. La dimensión de la viga, de la no sé. Eso tridimensionalmente. Pero han aprendido seguramente a calcular reacciones, hacer diagramas de fuerza cortante, de momento flector, a encontrar deformaciones. Claro, entender el comportamiento. Ese es hacer análisis estructural. Como se dice, como dice nuestro compañero, cómo se comporta la estructura ante la acción de las cargas. ¿Qué cargas? De gravedad del sismo, por ejemplo. Una vez que ya tú has analizado tu estructura, ya vas a tener tus diagramas. Vas a cortar, tomando tu flector, en fin. ¿Y para qué? Para que con eso recién diseñes. Entonces, con eso diseñar que implica, dependiendo del sistema estructural que escogiste, en nuestro caso concreto armado, diseñaremos nuestras columnas y diremos que mi columna va a ser de tanto por tanto, va a tener tantos aceros longitudinales, estribos, cómo va a estar distribuido, ya estás diseñando. ¿Y en qué se traduce al final un diseño? En un plano, tienes el plano de la estructura. Para diseñar, ¿qué cosa necesitas primero? Analizar la estructura. ¿Para qué? Para saber qué esfuerzos van a actuar en tu estructura y consecuencias del diseño. Entonces, si yo quiero diseñar, por ejemplo, esta banca, entonces diré que voy a diseñar esta banca para que resista el peso, podría ser hasta 180 kilos, por poner un ejemplo. Entonces, todos sus elementos van a tener que estar diseñados para que resistan 180 kilos. Pero yo no lo voy a diseñar para que resista 500 kilos. ¿Qué persona pesa 500 kilos? Que pueda movilizarse y venir a sentarse ahí. Entonces, hay que hacer un análisis estructural para saber qué esfuerzos van a actuar en la estructura, y de acuerdo a eso le daré el espesor del tablero, las dimensiones de las patas, etc. Igual es una estructura completa. Entonces, dentro de esta parte de la diapositiva vamos a ver pues, qué son las estructuras, cuáles son las fases de un proyecto de infraestructura, los principales elementos estructurales y la normativa que es aplicable al tema de estructuras y nuestro reglamento. Partiendo del primer punto, ¿qué cosa es una estructura? ¿Cómo conceptualizamos? ¿Qué es una estructura? Voy a analizar, voy a diseñar todo esto, pero ¿qué es una estructura? La estructura está conformada por elementos estructurales, para empezar. Esta estructura está conformada por vigas, columnas, losas. En la parte de la cimentación por zapatos. Es un resumen, es un conjunto de elementos estructurales unidos entre sí de manera apropiada y conveniente, para que al final conforme un cuerpo único que tiene una función. Esta es una estructura, pues es el título. ¿Cuál es su función? Que se siente una persona ahí. ¿Qué elementos estructurales tiene? El tablero, las partes, los cabezales, unidos convenientemente entre sí y forman un cuerpo completo, ¿no? Un cuerpo completo. Esto lo analizas, lo puedes analizar desde el punto de vista de los componentes, tablero, patas. En una estructura serían las losas, las columnas, las vigas. O lo puedes analizar como un cuerpo único. Entonces, tú has visto, ahora visto que hay estructuras del sismo que ha habido en Myanmar, en Nepal, en Tailandia. Hay edificios que se han volteado y volteados incluso algunos están intactos. Se comporta como una pieza única, ¿no? Lo que pasa es que se arrancó de la cimentación. Y hay otros que han fallado, ¿no? Han visto todo tipo de edificios que están en proceso de falla, ¿no? Hay un edificio que han visto que ya estaba en construcción, todavía no se ha acabado, sí. Se amontonó justo en el edificio de la Contraloría de Tailandia.
curiosamente, ¿no? Están investigando, pues ahora, por qué falló de esa forma. Se cayó así, verticalmente. Generalmente, pues, cuando está el sismo, suele inclinarse primero y esto cayó así, como si estuvieran demoliendo. Una estructura, pues al final es eso, ¿no? Hay un concepto de un libro. Entonces, una estructura, ¿qué cosa me va a hacer? Me va a sostener y soportar las cargas, peso propio para empezar. Obviamente en las estructuras de concreto el peso propio es muchísimo mayor que las cargas vivas. A diferencia del banquito, ¿no? El banquito puede estar pesando unos 5 o 7 kilos, pero va a soportar pues 80, 100 kilos. En las estructuras de concreto es al revés. La carga muerta es muchísimo mayor que la carga viva. La estructura te tiene que distribuir las cargas. Las vigas trasladan y distribuyen las cargas a las columnas. Las vigas de quien reciben las cargas de las losas. Las columnas a donde trasladan las cargas. Así. Y eso va de la mano con la arquitectura. Un proyecto en general, ¿de dónde parte? Del proyecto arquitectónico. Lo primero que vas a tener son los planos de arquitectura. Y ahí le vas a poner la estructura. Pues, mis columnas van a ir aquí, acá, de tales dimensiones. Acá le pongo una placa. Va a ser losa maciza, va a ser losa aligerada. Eso es estructural, ¿no? Configuración. Entonces, la función de las estructuras es lo que acabamos de indicar. La recepción de cargas, vale decir, recibir su peso propio, las cargas vivas, la carga de sismo, los servicios, hacer fluir esas cargas. ¿Hacia dónde les va a hacer fluir? Hacia el punto donde se están apoyando. ¿Dónde se apoyan nuestras estructuras? En la tierra. Todas las estructuras están fijadas a la tierra. En este caso van a ir al terreno si es un edificio a través de la cimentación. ¿Qué es lo que van a hacer finalmente? Transmitir esas cargas al suelo. ¿Cuáles son las exigencias básicas de la estructura? Con lo mínimo que debería cumplir. Estas tres de acá son vitales para que la estructura se mantenga íntegra o cumpla su función. Si una de las tres falla, la estructura puede quedar inservible o ya no cumple su objetivo. Lo primero tiene que estar en equilibrio. Estar en equilibrio significa que no se esté moviendo. Ya está en equilibrio ahí. Y para el equilibrio, ¿qué cosa tiene que cumplirse? La suma de fuerzas igual a 0, la suma de momentos igual a 0. Porque si uno de ellos es 0, ¿qué significa? Que esa estructura está en movimiento, ya no está estático. Entonces tiene que estar en equilibrio estático. Tiene que tener estabilidad. Tener estabilidad significa que tiene que mantener su ubicación y forma para la cual ha sido concebida. Ahorita el banquito está en equilibrio, tiene estabilidad, yo puedo usar. Pero ¿qué pasa si el banquito lo volteo? Perdió estabilidad por volteo, se volteó. Sigue en equilibrio, sigue entera, pero ya no me sirve. Ya no puedo estar ahí. Es igual que tener un edificio volteado. Ya perdió estabilidad. La estabilidad puede ser por volteo o por desplazamiento. Se desplaza de un lugar a otro. Típico de los muros de perfección se han visto en carreteras que han fallado. Algunos están volteados, otros están desplazados y están enteritos. Otros están desplazados y volteados, están quebrados, en fin. Pues la estabilidad tiene que ver con eso. Y lo otro es la resistencia. Esto implica que la estructura tenga que tener la resistencia. Que cada elemento estructural resista precisamente los esfuerzos a los que va a estar sometido. Entonces, en nuestro caso, si vamos a trabajar con columnas, las columnas a qué esfuerzos están sometidas. Compresión y tracción. Compresión, corte, ¿qué más? Flexión, Tracción.
tracción, Torsión. torsión. Las columnas son los elementos a los que más esfuerzo se está sometido. Una viga, ¿a qué esfuerzo está sometido básicamente? Comprensión. Flexión, corte, donde veces torsión. Pero columnas, vigas en compresión no hay, a no ser que sean pre o postensados, donde a propósito los sometes a compresión. Pero si no, no. Cabe las columnas, la combinación de flexión más axial se llama flexo-compresión. Los aceros longitudinales que vamos a aprender a diseñar son para resistir la flexo-compresión. Y los estribos que me van a resistir el corte. Las columnas van a tener corte cuando están solo por cargas de gravedad, sí, pero pueden ser cortes pequeños. Donde el cortante de la columna va a crecer. Se hace bastante grande cuando viene el sismo. El sismo actúa de manera horizontal. Y cuando el sismo actúa de manera horizontal, las fuerzas de corte en las columnas crecen. Hay que diseñar los estribos apropiadamente, tomando en cuenta el análisis sísmico. Hay que hacer análisis sísmico para eso. ¿En qué casos la columna puede estar traccionada? ¿En un sismo? ¿En sismos? Asentamientos de nivel. Asentamiento igual. No, una parte más que la otra. No, igual se va a asentar, acá hay un asentamiento diferencial. Pero ¿qué pasa cuando viene el sismo? ¿No? A un lado y otro, ¿no? Se desprende de la zapata. Sí, esta parte de la columna va a tratar de arrancarse de la cimentación. Entonces en ese instante se va a traccionar. Ustedes han visto que ese edificio se voltea. Se arranca del suelo, del cimiento y se voltea. Entonces, en esos instantes va a haber momentos en que se va a estar traccionado las columnas. Si no está para acá, se tracciona por acá y esta de acá se comprime más. Regresa para el otro lado y se invierte. Pues en esos eventos las columnas pueden entrar en tracción. Al momento. Entran en tracción, el único que va a trabajar ahí va a ser el acero. El concreto no resiste tracción local. Sabemos que resiste la tracción pequeña, pero no lo tomamos en cuenta. Entonces, a lo que veo, ¿no? La resistencia tiene que ver con eso, ¿no? Que cada elemento tiene que resistir los esfuerzos del sistema colectivo. Y para eso tenemos que hacer análisis estructural, ¿no? Para saber qué esfuerzos va a estar resistiendo. Supongan que las patitas de estas de acá serían de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, si yo me siento, seguramente no va a aguantar, no va a resistir. No resiste. Se quiebra, no tuvo la resistencia. O lo otro podría ser que tienes zapatos, pero el tablero, y acá los cables que pones un triple de 4 milímetros. Si me siento, a lo mejor lo resisto porque no peso mucho. Y si viene nuestro coordinador, sí, ¿no? El gordito va a quebrar el tablerito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es resistencia. Cada componente tiene que resistir las cargas que van a actuar en él. Por eso que esos tres es importante. Sí o sí tienen que estar presentes en la estructura. Complementariamente hay otras tres que sí son necesarias, pero no ponen en riesgo la integridad de la estructura. Buscamos que las estructuras sean funcionales. ¿Qué significa que sea funcional? Que cumpla su función para poder concebirla de la manera más apropiada. ¿Quiénes se encargan de la funcionalidad? Los arquitectos. Imagínense que en el aula, en la mitad, hay una columna. En este que hay una columna en el centro, no le va a afectar a ninguno de estos tres. Va a seguir en equilibrio. Vas a decir mejor, ¿no? Porque la viga va a tener menos luz, pero ya le quitaste pues, funcionalidad, ¿no? Porque es un aula de clase. Si hay una columna ahí cortando del aula, ya los alumnos que están por ahí tienen que ponerse al costado, en fin. Pues, por ahí hay la funcionalidad. Obviamente buscamos que sea económica. Hoy en día pues, se busca construir lo más rápidamente posible utilizando los recursos, los materiales. Eso pues en la antigüedad no importaba, ¿no?
Se tiene las construcciones monumentales, la Majá, la Torre de Pisa, la Muralla de China, donde hay que interesar la economía, se pasaban años construyendo. ¿Quiénes eran los que construían? Los esclavos. Estaba el emperador, el rey, quien fuese, y ya estaba. Simplemente quiero que se haga y se hacía. Pero hoy en día, pues no. Pues todo se busca optimizar. La parte económica es importante. Y también buscamos pues, la estética. Que las edificaciones tengan pues, una belleza. ¿De qué se encargan los arquitectos? Básicamente es de estos dos. Estética y funcionabilidad. Y la parte económica intervienen en el tema de acabados en todo caso. ¿De qué se encargan los ingenieros? De acá, pues. Y la parte económica de hacer una buena programación de obras, utilizar bien los recursos, que no estén sobredimensionadas las estructuras para que también haya economía ahí. Entonces, es importante los 6, pero no se olviden que los 3 que están en rojo es vital para que la estructura sirva y se mantenga en pie. Una estructura puede no ser funcional, puede ser carísima, puede ser fea, pero hay bastante. Pero cuando alguna de esas 3 fallas, la estructura puede quedar inservible, va a dañarse, en fin. Entonces ya hemos comentado pues, qué significa estar en equilibrio. Dentro del equilibrio básicamente hay 3. El equilibrio estable, que es el que tenemos que buscar en todas las estructuras. El indiferente. El indiferente significa que la estructura, las plazas de ubicación siguen en equilibrio, ¿no? El banquito está en equilibrio, pero yo lo puedo mover. Sigue en equilibrio. Entonces el banquito tiene un equilibrio indiferente. Pero eso no puede pasar en un edificio. El edificio siempre tiene que estar en Equilibrio estable. el edificio no tiene que estar desplazado, eso tiene que ser una casa rodante. Y luego tenemos el equilibrio inestable, que se llama. Está en equilibrio, sí, pero las acciones y las reacciones están exactas, justas. ¿En qué casos entonces tendríamos un equilibrio inestable? Eso ocurre en las estructuras isostáticas, en las cuales con las reglas de la estática, con las ecuaciones de la estática resuelves tu estructura. ¿En qué estructuras reales solemos tener estructuras en equilibrio inestable donde están exactas? Generalmente los puentes de un solo tramo. Y es un puente psicológico, estribo, ¿no? Al final el estribo es un apoyo. Pues. Ahí está tu puente. Ahí este estribo, ¿qué pasó con el puente? Se va abajo. Un equilibrio inestable. Y obviamente, pues acá hay un río, a no ser que ya le pongas un pilar intermedio, tengas otro diseño. Pero el puente de un solo tramo tienes ese tipo de equilibrio inestable. Hay un puente que se ha caído hace medio, 2 meses, no han visto la noticia. Entonces es probable que uno de los estribos pues, haya sufrido socavación, ha girado, se ha desplazado y falló el puente. Está en investigación. Entonces, las estructuras tienen que estar en equilibrio estable y por eso son hiperestáticas. Más hiperestática la estructura, mayor estabilidad la tiene. Ya hemos hablado de estabilidad, tiene que tener estabilidad tanto en la acción de las cargas, el viento, sismo, para que no se volteen. También hay que tener cuidado con la estabilidad del terreno. La torre de piso, ¿listo?
se inclinó porque el terreno se fue asentando, ¿no? De manera diferencial. Tengo un ejemplo de una estructura de esas, donde no interesaba el tiempo ni los recursos, es la Torre de Pisa. Esa tomada construir más o menos los 300 años, algo así. Construía, entraban en guerra, 40, 50 años estaba paralizada la torre. Terminaba la guerra, seguían construyendo. Otra vez entraban en guerra, 20, 30 años. Y ese interín se fue inclinando. Cuando retomaba la construcción, buscaban enderezarlo y al otro lado lo estaba. Pero igual, ese terreno es inestable. Ya pues finalmente ya por tecnología moderna hemos buscado la estabilidad, ¿no? Para que ya deje de inclinarse, porque si no tiene inclinación obviamente se va a caer. Entonces, bueno, el atractivo de la Torre Pisa está en que justamente se inclinara, ¿no? Es otro tema, ¿no? Entonces ahí tiene que ver mucho el terreno. Tengan cuidado, un buen análisis técnico, un buen análisis de suelos. Justamente lo que decían nuestros compañeros para que no haya ese asentamiento diferencial. Asentamiento diferencial, justamente, ¿qué pasa ahí? Una columna se asienta más que la otra. Tú puedes tener tu pórtico inicialmente. Al cabo de unos años, hay un delta acá. Una columna se asentó más que la otra. Eso es un asentamiento diferencial. ¿Y eso qué le va a producir a la estructura? Esfuerzos internos adicionales. Tú diseñaste tu estructura, todo bonito, carga muerta, carga viva, carga de cinco, todo. Pero si no previste esto, adicionalmente a esos esfuerzos que se van a producir por la carga muerta del sismo, por esto surgen esfuerzos extras que se van a sumar a los que ya hay. Por eso es importante conocer bien el terreno en el que vas a trabajar. Si tienes este riesgo, para que lo incluyas en tus cálculos. Incluyes en tus cálculos el potencial asentamiento diferencial. Entonces ya va a estar protegido la estructura. Entonces, siempre el suelo se va a asentar, ¿no? O sea, es inevitable. El suelo en su estado natural no tiene peso encima, ¿no? Y cuando recargas, pues como un edificio que pesa toneladas, el suelo se consolida y empieza a asentarse. Ese proceso toma años, obviamente, no es instantáneo. 10, 15 años, dependiendo del suelo. En ese proceso de asentamiento, todo se asienta de manera parejita, con la diferencia es pequeñita, pues no afecta. El tema es cuando ya la diferencia es fuerte, ¿no? 3, 4, 5, 10 centímetros, si una estructura va a empezar a afectar. Que se va a asentar, se va a asentar. Por eso después de las construcciones nuevas, a cabo del tiempo, han visto que empiezan a aparecer grietas en los muros, por aquí. Es el proceso de consolidación de la estructura. Esas grietas son naturales por el proceso de consolidación, asentamiento del terreno. Hay que saber diferenciar de grietas que sean producto de una falla estructural que se explique. De esta estructura también acabamos de hablar, que se busca que la estructura se mantenga íntegra, sin daño, que sea útil. Va a depender pues, de la calidad del material. Siempre hay que hacer un control de deformaciones, la norma que restringe, toda estructura sí o sí se va a deformar, esa es su naturaleza. Si tú tienes un techo que está encofradito y le llegas hasta los 15 días, sacas el encofrado y se deforma. La deformación instantánea que se llama. Y luego al transcurrir el tiempo va a continuar deformándose, esa es la deformación diferida. Hasta el cabo de un par de años se estabiliza, ya deja de deformarse. Entonces, ustedes ya saben que en análisis estructural se olvida las deformaciones, se calcula las deformaciones. Entonces es parte de, pero hay un límite, ¿no? Se va a deformar, pero tampoco se va a deformar en exceso. Entonces la misma norma te dice cuánto se debe deformar una viga, cuánto se debe deformar una columna, y de ese techo no debes pasar.
Si deforma demasiado, ya corre el riesgo de empezar a dañarse la estructura, ¿no? Por deformaciones excesivas. Parte de la resistencia es controlar las deformaciones que no sean excesivas y que duren, ¿no? La vida útil de una edificación, 50 años, 60, 70 años, por ahí. El puente que se cayó estaba por encima de los 80 años. Bueno, como superó los 80, ya pasó su vida útil, es lo que indicaron también como justificación. No hay que esperar a que se caiga para reemplazar el puente. Que deberían haber previsto que se estaba llegando a su techo, reforzar, reemplazar alguna acción, algo había que hacer. El techo de Real Plaza no tenía ni 10 años, creo. Y se cayó. El puente de Chancay también. El puente de Chancay también se cayó. Claro, es el que tenía 70 años, creo, ¿no? No, ese recién estaba nuevo. Recién esa infraestructura era nueva. La cuenta. Y se ha caído sin sismo. Entonces, ahí el tema, pues, es el Real Plaza ha cobrado vidas. Entonces ya están, ya, pues, van a ser procesados por la fiscalía, por el dentista, el ejecutor, el supervisor, y está denunciado el gerente de Real Plaza, toditos. El periodista, que es el ingeniero Julio Rivera Feijó, que es un estructural reconocido, que trabajaba, integra los comités o integraba los comités de la norma. Él ha hecho su descargo, indicando que ha revisado sus diseños, que todo está correcto. Pero igual, pues se va a correr un juicio de 10, 15 años. Es así. Demostrará su inocencia de 15 años, pero ya 15 años no se vive. Ingeniero, si la estructura está bien diseñada y todo, y el efecto lo que causa es el cambio climático y todo eso, la corrosión de los aceros, igual es el cargo para el estructuralista. No, como te digo, va a demostrar su inocencia, que no tiene responsabilidad, pero se va a comer el juicio igual. Y la fiscalía te denuncia igual, no se interesa. Es otro tema, mi abogado. O sea, así seas inocente, igual te procesa. ¿Cuántos casos hay eso? Igual te procesa y te dicen, ya en el juicio demostrarás su inocencia. Claro. Cuando llegas a juicio, ha pasado 10 años, el juicio demora 10 años, el juez te declara inocente, ya, son 15 años de tu vida ahí. Es así, ¿no? Claro, va a salir, seguramente si ha revisado bien todos sus cálculos, va a salir bien librado, ¿no? Pero igual, pues son 15 años de estar ahí en ese libro. Y obviamente los que sí resultan responsables ya serán penalizados, porque cuando no hay muerte es penal, no es el cárcel. Y en la parte civil, las reparaciones civiles, entonces en lo civil, en lo administrativo, en lo penal, en las 3 instancias van a haber procesos ahí, para el tema de indemnizaciones, el gerente que tiene que ver porque hay parte de mantenimiento, no se hizo, se hizo, y el primer responsable también es el dueño, así dice la ley. Si el dueño no haya tenido nada que ver, que yo contraté a un especialista de esto, por ser dueño nada más, ya está en el saco. Son temas delicados. Diseñar estructuras no es un chiste. Hay ejemplos clarísimos, hay estructuras que han fallado, insisto. El acto correspondía para que falle, pero debió resistirlo. Se diseña para un nivel de sismo. Entonces, si te falló para un sismo, qué sé yo, grado 3, ya está faltando. Más o menos aprox diseñamos, dependiendo de la zona. Lima diseñamos más o menos para el grado 7, 8. Se entiende que debe resistirlo. Buscar que la estructura sea eficiente. Entonces, ¿qué significa pues, que la estructura sea eficiente? ¿Cuál es el concepto de eficiencia? ¿Qué es ser eficiente? ¿O qué es eficiencia? Porque dicen, tienes que ser eficiente, tienes que lograr tus objetivos optimizando al máximo los recursos que tienes, tanto recursos económicos, en tiempo, en fin. Entonces,
Para que una estructura sea eficiente, pues tiene que ser diseñado correctamente sin sobredimensionar, por ejemplo, porque si sobredimensionas es antieconómico. No estás optimizando el material. Economía de materiales, costo-beneficio, que se ejecute dentro del plazo que es previsto, que son 6 meses, dentro de los 6 meses. Porque si se extiende más, va a haber más costos y no hay eficiencia. Entonces, ligado a ese concepto de eficiencia, hay otro que se llama eficacia. ¿Qué es la eficacia? Dicen, ese patita es eficaz, pero no es eficiente. Entonces, en la eficacia logras también el objetivo, pero no mides los recursos que utilizas. Para que seas eficiente tienes que optimizarlos, reducirlos, los costos económicos lo más que se pueda. Entonces, tienes eficiencia, tienes eficacia, la combinación de ambos se llama efectividad. Entonces son conceptos claros que a veces les van a preguntar cuando pasan en la entrevista de trabajo. Algún claro ejemplo, por ejemplo, de esto es lo que es el vuelo de un avión, por ejemplo. El vuelo tiene que salir a las 7 y llegar a su destino a las 8, 1 hora de viaje. Pues hay estudios que en 1 hora de viaje el consumo de combustible va a ser el óptimo, es más eficiente. Entonces, un avión que sale a las 7 y llega a las 8 está siendo eficiente. ¿Qué pasa si se retrasa y sale a 7 y 20? Pero igual tiene que llegar a las 8. Entonces, salió a 7 y 20 y llegó a las 8. Ahí fue eficaz. Llegó a la hora prevista, pero ¿qué pasó? Pues el avión tuvo que volar a mayor velocidad. Pues eso puede repercutir en mayor consumo de combustible. Más combustible y pues, a lo mejor expone la nave a una velocidad por encima de lo que recomienda los manuales. Los fabricantes te recomiendan una velocidad de crucero. Fue eficaz, pero no eficiente. Entonces, ese es el tema, ¿no? Pues siempre hay que procurar que nuestras estructuras sean eficientes. Pues, ¿qué es la ingeniería estructural? Hemos visto análisis estructural, diseño estructural. Entonces, ¿de qué se encarga la ingeniería estructural? Entonces, acá hay un concepto bastante interesante que nos dice que es la ciencia que usa materiales, obviamente, cuyas propiedades solo pueden ser estimadas. Nosotros trabajamos con todos los materiales que conocemos para nuestras estructuras, pero sus propiedades han sido, ¿qué significa estimadas? Que no son pues, conocidas a precisión matemática. Por poner un ejemplo, ustedes saben hacer diseño de mezclas, se les encarga diseñar un concreto 210, que se hacen todo su procedimiento, diseñan su mezcla y si agarran 5 o 6 probetas y los someten a la prensa, van a reventar toditas a 210. No hay forma. Siempre va a estar en un rango más o menos. Entonces, tú estimaste en tu diseño, ¿qué cosa estimaste? Que tu concreto va a ser 210. Y ya cuando lo sometes a una prueba, ves que tu estimación está dentro de lo más o menos. Te permite, pues obviamente, la norma, ¿no? No va a haber forma de que logres que a 210 exactito. Pues eso ocurre, igual pasa con el acero. Si tú agarras varias varillas de acero y los sometes al rayo de tracción, el acero debería fluir a 4200. Pero vas a ver que no fluyen los aceros todos a 4200. Siempre hay un más o menos. Siempre trabajamos con propiedades estimadas de los materiales. Para eso están los coeficientes de seguridad, porque para estas incertidumbres nos podamos proteger. ¿Qué más? Para construir estructuras reales, ahí están las estructuras, que solo podemos analizarlas de forma aproximada. Cuando haces análisis estructural también tienes hipótesis, haces simplificaciones en el proceso de cálculo. Si yo tengo un pórtico real
pórtico real? Tiene volumen. Yo tengo acá un par de columnas y tengo mi viga. Ese es el pórtico real. Cuando vas a diseñar, generas un modelo. Para eso trabajas con los centroides o con los ejes. Para que hagas tu análisis estructural, haces tu modelo primero, este es tu modelo. El modelo alámbrico, se llama líneas. Esto es lo que metes al SAP, el TAPS, al final todo. Y de acá haces tu análisis estructural, consigues tus diagramas. Momento vector, por ejemplo. Si es por cargas de gravedad, el diagrama momento vector más o menos tiene esta forma. La viga, la columna acá, diagrama de momentos. Este es el elemento real. ¿Y aquí qué has hecho? Has pasado a un modelo. Y en el modelo finalmente, ¿qué has hecho? Análisis. Y con el análisis calculas tus reacciones, haces tus diagramas y con esos resultados diseñas. Le pones el acero, el concreto, que vas a usar, el que sea. Está perfectamente encontrado en el terreno. ¿Qué cosa es un encontramiento perfecto? Que no se va a desplazar ni va a rotar. 0, 0. Ese es un encontramiento perfecto. Y cuando viene el sismo, ¿qué pasa? La zapata en el interior del terreno siempre también va a girar, pues. Se va a desplazar un poquito, internamente el mismo terreno se está moviendo. Entonces, esa suposición que hemos dicho que es un encontramiento perfecto, en la realidad no se va a dar. Pero trabajamos así para simplificar cálculos y lo trabajamos como un encontramiento perfecto. Y de aquí salió este diagrama, y con eso diseñamos. Pues por eso conocemos, los analizamos de manera aproximada, pero esa aproximación es suficiente para poder diseñar. Además que vamos a estar protegidos por los coeficientes de seguridad que existen en las normas. Si tú quisieras hacer un análisis súper exacto de esto, tendrías que el elemento real dividirlo en elementos pequeñitos, ¿no? Lo que se llama discretizar, ¿no? Pelito. Una mallita, la columna, las vigas, todito, ¿no? Ese es el método de elementos finitos. Los subdivides tus elementos en tamaños pequeñitos, y el SAP, sobre todo el SAP te hace sus análisis, ¿no? Y le toma un montón de tiempo porque está discretizado. Y vas a conseguir tus diagramas también, más precisos. Pero si tú revisas la diferencia entre este diagrama, producto del modelo, y lo que hiciste, ¿no? Discretizándole pequeños elementos finitos, la diferencia no es fuerte. Pues por eso no vale la pena pues, hacer eso. Hacemos esto, usamos los coeficientes de seguridad y ya estamos protegidos estamos protegiendo esto. Entonces, los ingenieros somos prácticos. La ingeniería no es una ciencia dura que se llama como la matemática pura, la física pura. Ahí sí, pues la precisión es milimétrica. Nosotros hacemos hipótesis, simplificaciones, usamos metodología para el análisis aproximados en algunos casos. Conseguimos el objetivo y por este tema de haber hecho una serie de simplificaciones, aproximaciones, usamos coeficientes de seguridad. Entonces es importante cumplir con la norma, porque la norma te da los coeficientes de seguridad. Y también nos dice, por ejemplo, que es para soportar cargas que no son conocidas con precisión. ¿Cómo consigues tú la carga muerta, por ejemplo? Haces tu metralla de cargas. ¿Cuánto pesa el concreto? El concreto
que le estamos dando peso específico, 2400 kilos por metro cúbico, más los pesos de los otros materiales, haz todo tu metrado de cargas. Tú dices, bueno, el edificio que se dio pesa 100 toneladas. Si tú tuvieras la posibilidad de agarrar el edificio y ponerle una balanza, ¿usted cree que va a pesar 100 toneladas? ¿Hiciste tu metrado de cargas? No, pues, porque estás haciendo una estimación también. Pues las cargas no son conocidas con precisión, son conocidas como una aproximación lo más cercana posible a la realidad. Entonces, todo esto está involucrado, pero se trabaja porque todas esas precisiones, esas aproximaciones están pues estudiadas y están dentro de un marco que luego nos protegemos con coeficientes de seguridad. A veces creen que los ingenieros son los matemáticos puros, físicos puros. Estudias ingeniería, estudias matemática. La matemática es una herramienta para conseguir los objetivos. Es una herramienta. Al final se tienen que ir tomando decisiones en el camino, ¿no? ¿Qué modificas, qué no modificas, con qué te quedas, qué descartas? Pues esas decisiones que vas tomando es parte del proceso de diseñar. El diseño estructural ya lo hemos conversado, llegar a las dimensiones finales del elemento de la estructura de cada uno de ellos para que tenga estabilidad, resistencia, rigidez, seguridad. ¿Qué rigidez? ¿Para qué le dotamos de rigidez a la estructura? ¿Es lo mismo que resistencia? No. La rigidez tiene que ver con la capacidad de la estructura de resistirse o oponerse a las deformaciones. Si es más rígido, se deforma menos. Si es menos rígido, se deforma más. Entonces los pórticos son más flexibles, menos rígidos que una estructura que tenga plaques como la que están construyendo a fondo. Entonces la rigidez tiene que ver con la capacidad de oponerse o no a la deformación de una estructura. Entonces una estructura puede ser sumamente flexible, pero si es demasiado flexible, las deformaciones van a estar superando lo que nos pide la norma. Porque no debemos evitar que se deforme mucho para que cuanto más se deforma la estructura, hay más posibilidades que empiece a dañarse. O sea, hay que limitar las deformaciones. ¿Cómo limitar las deformaciones? Haciéndolo más rígido, tratándole de rigidez. La estabilidad también hemos visto. Estabilidad vertical, estabilidad lateral, que no se desplace, que no se voltee. Para eso también se utilizan arrastramientos para mejorar la estabilidad. La resistencia también lo hemos visto. ¿De qué depende la resistencia? De las propiedades del material. Hay materiales que son más resistentes que otros. De la geometría, es importante. De la forma geométrica del elemento estructural depende también lo que resiste. Yo puedo tener dos elementos del mismo material que tienen formas geométricas distintas, tienen relaciones sobre resistentes. Puede tener la misma dimensión, pero la geometría influye bastante. Y toda estructura tiene una capacidad nominal de resistencia. ¿Qué significa nominal? Que es lo que según tus cálculos que estás haciendo con las fórmulas, eso es lo que resiste. ¿Y la norma qué cosa hace? A eso que calculaste ahí, le aplica un coeficiente de reducción y le castiga y se reduce. Y con eso se trabaja. Ahí está un coeficiente de seguridad. Por ejemplo, en flexión en vigas, ¿cuánto es el coeficiente de reducción que se usa? 0.9. Tú echas números, calculas, si a esta viga resiste 10 toneladas metros de momento. Pero tú cuando lo presentas en sociedad, digamos, tu viga no vas a decir que resiste 10. La norma te va a decir,
tienes que decir que resiste 9. Lo multiplicas por punto 9. No, mis cálculos dicen que resiste 10, 103 es nominal, ¿no? La que vas a usar para diseñar, para tus planos, tu vida resiste 9. Esa diferencia es el colchoncito de seguridad para cubrir todas esas incertidumbres que hemos hablado hace un ratito. La rigidez lo acabamos de comentar. ¿Y de qué depende la rigidez? Básicamente, pues la propiedad de estos dos. Pues, ¿no? La geometría es importante. Y el material. Hay materiales que te dotan de más rigidez que otros, ¿no? Esto de la importancia de estructura tiene que ver a qué estructura le dotas de mayor o menor rigidez. Eso está en la E030, ¿no? La norma sísmica. Hay estructuras que tienen mayor importancia estructural, tienen que ser más rígidas, más resistentes, hospitales, por ejemplo. Y hay otras que pueden ser más flexibles, de menor importancia estructural, digamos, oficinas, edificios de departamentos. Está asociado con la rigidez. Pero hablando estrictamente de lo que es el material mismo, tiene que ver con el modo de elasticidad del material, que es una propiedad, y de la forma que tiene la geometría de tu elemento, ¿no? ¿Qué otra propiedad adicional nos estamos olvidando que también es importante? La famosa ductilidad, ¿no? ¿Qué es la ductilidad? La ductilidad tiene que ver con la deformación. La ductilidad es la capacidad que tiene